Amén. Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos que van a estar escuchando y visualizando este video. Y vamos a hablar acerca de un tema maravilloso que se llama el origen de Israel. Lo que tú debes saber, ese es el tema. Y se leerán unos versículos bíblicos en Génesis 25, del 19 al 26. ¿Ya? Génesis 25, del 19 al 26, dice así. Génesis 25, hermano, del 19 al 26, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Dice, Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tus senos, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Ya? Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Oremos, hermanos, por esta enseñanza maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas con tu palabra. Y a todos los oyentes que la van a oír, bendícelos, Padre, porque tu palabra es bendita, Padre. En este día ponemos todo este lugar en tus manos. Limpia estos aires, Señor. Limpia esta reunión, Padre. Limpia tu pueblo. Su mente sea cautivada por el Espíritu Santo, Padre. Cautiva los pensamientos, Señor, para la gloria solo de tu nombre, Señor, y derrama tu buen espíritu, Señor. Derrama de tu gloria, de tu amor, de tu misericordia, de tu fidelidad, Señor. Y que tu palabra corra como ríos de vida, Padre. Y hagan lo que solamente tu Espíritu Santo puede hacer en las vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y vamos a ver la enseñanza, hermanos. El origen de Israel, lo que tú debes saber. Entonces, hermanos, esto voy a hacer como una historia que voy a recorrerla hasta el tiempo de ahora con Israel. Sabemos que pecó Adán y Eva y todo el asunto, y de ahí vino su descendencia. Y de esa descendencia vino el del diluvio. ¿Cuál fue, Rosita? Fue Noé. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Mira, hermano, en el principio el pecado se apoderó de la humanidad conocida de entonces y Dios decretó juicio por diluvio. Solo se salvaron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y eso están los nombres de ellos, de estos 3 hijos, en Génesis 5, versículo 32. Mira, hermano, solamente esta familia se salvó del diluvio y algunos animales que el Señor les dijo a él que por pareja los introduzca ahí en el arca de Noé. Y dice los pueblos semitas, porque de Sem, amados hermanos, viene la descendencia de Israel. Dice los pueblos, estén atentos, hermano, porque mi hermana dice, la voy a escuchar, porque ahorita ella se iba a la iglesia de ella allá en Italia, y dijo, después yo la voy a leer, porque acá hablan tanta cosa que no hay que orar por Israel, que dicen los hermanitos y todo el asunto. Dámela, me dice, para yo hablarles. Entonces, dice, los pueblos semitas fueron, según la Biblia, descendientes de Sem. Dice, son los ancestros de los israelitas y del pueblo judío e integran una familia formada por hebreos, árabes y otros grupos de una misma rama lingüística, cultural y religiosa del antiguo Oriente Próximo. Miren, hermanos, aquí estamos viendo los inicios de qué pasó en el diluvio y, amados hermanos, ¿qué sigue ahí, hermano? ¿Qué sigue?
Vinieron de Cam, vinieron un grupo, todos somos hermanos en el mundo, hermano, todos somos hermanos. Somos descendientes de un mismo Dios, somos descendientes de un mismo linaje, todo en el mundo, hermano. Por eso es que el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros. No solo amar a nuestras familias, sino que tenemos la obligación de velar por ellos, cuidarlos, mantenerlos, pero de ahí orar por todo lo demás y cuando podamos ayudar a los demás, ayudarlos también. Mira, hermano, después de eso que empezó la descendencia de esos tres, se empezó a irradiar la descendencia, dice, Dios llama a Abraham. Mira, hermano, Adán era un hombre que temía a Dios. Pero ¿quién era Abraham, hermano? Vamos a hablar levemente, pero para hacer un pequeño resumen, dice descendiente de Sem. Sem era la raza que más alaba a Dios, amado. Él era de los tres hijos el que más temía a Dios, el que más, su corazón era directo para servir a Dios, de Sem. Can, Jafet. Jafet también fue otro hijo, pero de Can vienen las personas que son... estas personas que son, que usan ropa larga, no recuerdo cómo se llama el nombre, pero viene un poco de descendiente de cada uno de ellos, pero no voy a hablar de eso. Y dice, Dios llama a Abraham descendiente de Sem, que vivía con su padre Taré y su familia en Ur de los Caldeos, ciudad en la Baja Mesopotamia, actual Irak. Dios le promete a él que hará de él una nación grande. Su hijo de la promesa, porque él tuvo otros hijos, pero el de la promesa de su mujer amada y de la que Dios le dijo que tenga el hijo, porque Dios no le mandó a tener otros hijos, sino que solamente de su esposa. Pero los hombres, como somos imperfectos, amados hermanos, cometemos errores y todos esos otros hijos descendientes pelean contra Israel en este tiempo. Dice, su hijo de la promesa, ya que su esposa era estéril, se llamó Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Dios desde el principio supo, mire hermano, Dios sabe todas las cosas, que Esaú no valoraría las promesas que Dios en sus leyes les dio de primogenitura. Las leyes de primogenitura, hermano, era que, según las leyes que Dios les había dado a los israelitas, era de que el primer hijo varón recibía el doble de la porción de la bendición. O sea, de todas las posesiones, lo que se les dividía a él se le daba el doble. Si eran casas, se le daban 2 casas a él y lo otro para los demás. Se dividían ahí como correspondía y él pasaba a ser el líder de la familia. Dice, y Jacob se apoderaría de ella. Dios, mire, desde ya en el vientre, por eso es que Rebeca, hermanos, muchos hablan tan mal de Rebeca, de Jacob, pero ese era el propósito de Dios. Dice, y que Jacob se apoderaría de ella, porque sabía que eran reales. Jacob, en él nació la fe de chiquito. Dice que había en su corazón. Esto que hizo Jacob fue anunciado por Dios antes de nacer él, porque él fue elegido para esta grande bendición. Dice, todo esto estaba profetizado. Pero, hermanos, aquí hay un pero. Rebeca, su madre, lo motivó a él a hacer las cosas correctas de una forma incorrecta. Pero Dios dijo que los edomitas servirían a los israelitas. Mire, hermano, Rebeca lo sabía porque Dios le había hablado a Rebeca, hermano. Dios le habló cuando ella estaba embarazada, ya lo leímos en la Biblia, amados hermanos, y le dijo lo que iba a pasar entre los dos. Entonces, Rebeca quiso ayudarlo a Dios, hermano. Pero Dios sabía cómo iba a hacer las cosas, pero ella se adelantó al ver que estaba pasando lo que estaba pasando. Pero bueno, entonces, mire, hermano, mucha gente habla de que los israelitas robaron las tierras a la gente de donde ellos viven, que esas tierras no eran de los israelitas, y eso es pura mentira, hermano. Pura mentira que el diablo siembra en la mente de los creyentes. Imagínense de los inconversos. Los creyentes que no conocen la Biblia están en contra de Israel. Mucho pueblo, muchos disque pastores que no saben ni dónde están parados, hermano. Entonces, mire, en Génesis, esos versículos los voy a dejar escritos ahí nada más para que ustedes los investiguen. En Génesis 23, 17 al 18, cerca de Manre, Hebrón, Abraham compra tierra a la gente de Et. Dice, este Hebrón está actualmente en poder de Cisjordania, musulmanes.
que está en el sur de Israel. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, ahí en Israel, en el sur y en el norte, compraron porciones de tierra. Una compró Abraham y otra la compró Jacob, hermano. Por eso cuando ellos vinieron del desierto, saliendo de Egipto, que ya lo vamos a ver, ellos vinieron y se iban a ese lugar donde tenían tierras compradas por sus ancestros. Y ahí en ese tiempo la tierra estaba, no estaba repoblada como ahora en estos tiempos. Entonces, Abraham compró Siquem, que estaba al sur de Israel. Perdón, Hebrón, cerca de Manre, que es Hebrón. Y Jacob, dice, compra tierras en Siquem, en Canaán. En Génesis 33, versículos 19 y 20, compra, dice, en el norte de Israel en Samaria estaba Siquem. O sea que en el norte y en el sur, mire, Dios proveyendo las cosas, hizo que estos siervos de Dios compraran esas tierritas, parte de la tierra, de un lado y del otro, amados hermanos, porque Dios es sabio, hermano. Después ellos sufrieron tantos siglos, hermanos, pero ellos volvieron allí donde había posesiones de sus antepasados, que ya lo vamos a ver. Dice, Jacob se va a Egipto con su familia y siervos por causa de la hambruna. José los recibe. Miren, hermanos, ¿se acuerdan de la hambruna y todo eso que José viajó? Todo eso es el propósito de todo lo que pasa en su vida, hermano. Todo es un propósito de Dios. Dice, en Éxodo capítulo 12, verso 40 al 41, dice, los hijos de Israel, o sea, Jacob, salen de la opresión egipcia y Dios los tuvo 40 años dando vueltas en el desierto para perfeccionar su corazón y allí les dio leyes. Ellos eran soberbios, rebeldes, como todos nosotros, hermanos, hemos sido. Pero ellos viendo la gloria viva de Dios, amados hermanos, eran tan soberbios que en 40 días tenían que llegar a la tierra, pero Dios los tuvo 40 años. Por cada día les dio años, hermanos, por su soberbia, amados hermanos. Dice, cuando muere Moisés, y levanta a Dios a Josué y le dijo que le entregaría la tierra desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar Mediterráneo, donde se pone el sol será vuestro. ¿Ya? Esto está en Josué 1, del 1 al 4. Después usted lo puede leer, hermanos, para que tenga cómo hablarle a la gente, cómo decirle a los creyentes, amados hermanos, que no entienden esto y que maldicen a Israel, lo que dice la Escritura. Y amados hermanos, mire, dice hasta donde se pone el sol. Una parte de Israel está ahí, al occidente, que es el este del mar Mediterráneo. Allí se pone el sol, en el mar Mediterráneo. Estuve investigando eso. Se pone el sol en ese lado, amados hermanos. Dios le prometió todo eso hasta el Éufrates, que el Éufrates está más allá, donde pasa el río Tigre y el Éufrates. Todo eso le prometió, todas esas tierras Dios le prometió a los israelitas. Entonces dice, estas naciones que poseían ahora Canaán eran despiadadas. Miren, hermanos, cuando ellos regresaron de Egipto, amados hermanos, y vinieron acá a buscar sus tierras, estaba ya poblado, porque habían pasado 430 años, hermanos, cosa que se habían apoderado de todo lo que había sido de ellos y habían usado todo el resto de la tierra. Entonces, estas naciones, amados hermanos, eran despiadadas, pasaban por fuego a sus hijos, tenían a los demonios como dioses. Dice, Josué las conquistó con ayuda de Dios y lo hizo por orden de Dios. Esto es lo que se llama hoy día Israel. Miren, hermanos, Dios les dio victoria contra esa. Cuando Israel venía, amados hermanos, huyendo de los egipcios que los venían persiguiendo, amados hermanos, ¿qué hicieron la gente, los moabitas? Los moabitas, ¿qué hicieron los vecinos? Los moabitas eran los primos, hermanos. Ya se habían formado primos porque en Sodoma y Gomorra, Dios, ¿qué hizo? Sacó a Job, como era justo, y las hijas lo violaron al papá, y salieron ahí los moabitas y los amonitas. Y ellos eran familia, pero ellos le declararon la guerra. Pero Dios le dijo, no peleen con ellos. Y ellos siguieron su camino, amados hermanos. Y todas las naciones de esos lugares, por voluntad de Dios, les buscaban la guerra a los israelitas.
Querían destruirlos, hermanos, desde ya, porque este es el plan satánico desde el principio de los tiempos, hermano. El diablo ha querido que la obra de Dios no avance, por eso inspira a la gente, hermanos, a odiar. Israel es el país, la nación más odiada de la tierra, hermanos, más aborrecida, hermanos. Entonces, dice, Israel sufre 3 deportaciones por Babilonia. Mi hermano, Dios entonces le manda que conquiste a Josué. Josué conquista y no se olviden que los que conquistan se apoderan de las tierras. Ellos recobraron las tierras que les pertenecían a sus ancestros y también se apoderaron de las demás tierras. Cuando hay pelea, ellos lo buscaron y ellos encontraron. Y Dios dice que les endurecía el corazón para que ellos no hagan alianza con Israel, porque el Dios le dijo no hagan alianza. Por eso un pueblo que se acobardó, ay, no me acuerdo cuál es ese pueblo, vino y los engañó a ellos y ellos en castigo por haberlos engañado lo hicieron esclavos del templo de Jerusalén. Fueron los aguadores del tabernáculo de Jerusalén, del tabernáculo de reunión, perdón, porque ahí todavía no estaba formado Israel. Y amados hermanos, entonces ellos ya conquistaron y se formó Israel. Y después el pueblo de Israel, ¿qué hizo, hermano? El pueblo de Israel empezó a hacer como a ellos les dio la gana, a vivir la vida locamente, hermano, a vivir una vida desenfrenada, una vida de desobediencia, una vida que no agradaba a Dios, hermano. Entonces, como Dios es un Dios celoso, hermanos, y que Dios no puede soportar la injusticia, Dios permitió, amados hermanos, de entre todo lo que les había pasado a ellos, solo se nombran las más fuertes, hermanos. Las más fuertes, y eso es lo que vamos a nombrar ahora. Que Israel sufre, dice, 3 deportaciones por los babilonios. Mire, hermano, esto es importante. Los siervos de Dios tenemos que saber esto así, hermano. Usted tiene que eso dominarlo. Un hermanito que es huichihuachi no sabe ni dónde está pero el siervo que quiere servir a Dios tiene que dominar esto, hermano. El líder que no sepa estas cosas que son mínimas y básicas no es un líder, será un líder de nombre nada más, pero no es un líder. El líder tiene que saber estas cosas, hermano. Que Israel sufre 3 deportaciones por los babilonios, dice en los años, dice 605, 597 y 586 antes de Cristo. La tercera deportación coincide con la destrucción del templo de los muros de la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén también. Dice, oficialmente finalizó con el edicto del rey persa Ciro, 538 a.C. Y dice, duró 70 años. Y de allí, amados hermanos, de todas estas deportaciones que hicieron los babilonios, que fueron llevados y fueron esparcidos al mundo entero, hermano. Por eso Hitler mató a tanta gente en Europa, lo mató por todos lados donde él encontraba, mandaba a hacer el cautiverio, amados hermanos. Pero todo eso del cautiverio a ellos les sirvió bastante, hermano. Después los recompensaron los alemanes con dinero y los protegieron y los ayudaron para que ellos tengan su tierra el 14 de mayo de 1948, que tenemos que dominar esa fecha, hermano, en nuestra mente, que es cuando se formó ya como Estado Israel, hermano. Entonces, dice así, en el año 70 después de Cristo, o sea, vemos ahí cómo duró 70 años y ellos volvieron a ese lugar. Y ahí a través de Zorobabel, Esdras y Nehemías y algunos profetas, hermanos, ellos levantaron otra vez el templo, lo construyeron con la ayuda de los iraníes, con la ayuda de los persas, hermanos, que ahora son sus peores enemigos, pero todos ellos conocen las escrituras, conocen la palabra, pero ellos, el diablo los ha engañado, que han formado su propia Biblia, han formado su propio Dios, su propio dogma, hermanos, pero todos ellos. Por eso nadie podrá decir, Señor, yo nunca te conocí, Señor, yo esto y el otro, hermanos, porque todos daremos cuenta a Dios. Entonces ellos regresaron, formaron otra vez su patria. Ya pasaron los años, los siglos, bueno. Y en el año 70 después vino Jesucristo, hermano. Vino Jesucristo, nació allá en Belén de Judá y toda esa historia, porque estoy haciendo un resumen, que ya vamos terminando. Dice, en el año 70 después de Cristo fueron exiliados por los romanos y destruido el templo de Jerusalén. 2000 años de peregrinación llevaron a los judíos a muchas partes del mundo.
Según cuenta la historia, siempre, dice, guardaron lazos de sangre entre sus comodidades dispersas. A finales del siglo XIX, las condiciones comenzaron a favorecer el regreso a su antigua patria. Mira, hermano, todas las cosas, dice la Biblia, ayudan a bien a los que a Dios aman, hermano. Es importante que nosotros sepamos que todo esto, no es que Dios permitió que los maten, que les hagan, no, eso fue por el pecado de cada persona, hermano. Pero Dios está allí, usando todas esas cosas negativas, Dios las está usando, hermanos, para encaminarlas, porque su propósito se va a cumplir. Sí o sí se va a cumplir de una forma u otra, como sea, pero el propósito de Dios sigue avanzando. Si el hombre peca, le vienen las consecuencias, igual Dios sigue su propósito, sus proyectos. Entonces, mi hermano, los sobrevivientes del Holocausto y la fundación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, dice, después del Holocausto por Hitler, muchos sobrevivientes sentían que para los judíos no había futuro en Europa. Deseaban una patria en la que ya no fueran una minoría vulnerable. Esas esperanzas se volvieron realidad el 14 de mayo de 1948, cuando se fundó el Estado moderno de Israel. Mire, hermano, cuando Hitler estaba que mataba a los judíos, porque el diablo, hermano, fija sus ojos en el pueblo de Dios, porque él sabe que la guerra es contra Dios, hermano. Y ellos querían escapar, hermanos, y no los dejaron escapar. Por eso murieron tanta gente y no les permitieron. Los pocos escapaban con canastos, los disfrazaban, los metían en carrozas y salieron así algunos, hermanos, y otros pasaron el martirio por culpa de quienes ya vamos a ver ya mismo, de esto que impedían que los migrantes vayan a Estados Unidos o vayan a Palestina. Ya lo vamos a ver. Dice, un pequeño recuento de los judíos, vamos a hacer. Dice, por muchos siglos antes del Holocausto, los judíos de Europa estuvieron sometidos a la persecución. No se olviden, hermanos, que cuando Babilonia se los llevó al cautiverio, ellos fueron enviados a todas partes del mundo. Y muchos se hicieron millonarios en Europa. Eran gente próspera y bendecida, hermano. Y la envidia les tenían en cantidad. Dice, por muchos siglos antes del Holocausto, los judíos de Europa estuvieron sometidos a la persecución antisemita y con frecuencia a actos de violencia mortífera. El movimiento sionista se fundó en parte en respuesta al antisemitismo del siglo XIX, varias décadas antes del Holocausto. Durante el Holocausto, muchos judíos trataron desesperadamente de salir de Europa, pero la migración estaba fuertemente restringida a Estados Unidos y el mandato de Palestina bajo el control de Gran Bretaña. A partir del 14 de mayo de 1948, decenas de miles de sobrevivientes del Holocausto reconstruyeron sus vidas en el recién establecido Estado de Israel. Mire, hermano, mire cómo, amados hermanos, el antisemitismo es cuando la gente está en contra. Y eso usted lo escucha en las noticias. Por eso el diablo les mete a la gente soberbia. No veas las noticias. No veas eso es el diablo que les mete al soberbio, hermano. Cuando el corazón del muchacho, del joven, del hombre, viejo, joven o adulto, es soberbio, el diablo le hace que haga cosas que no son correctas. Y usted va a escuchar que le dicen, no veas noticias, que eso te trae tristeza, que eso te trae amargura, eso te trae esto. Y la Biblia manda nosotros tenemos que conocer lo que está ocurriendo. El Señor le dijo a su pueblo que tienen que ver los tiempos, hermano. Tienen que conocer los tiempos, las situaciones en las que estamos viviendo. El diablo mete a la gente y el soberbio le obedece. Y en las noticias sale del antisemitismo, hermano. Aquí en Chile abunda el antisemitismo contra Chile, que son los que anti quiere decir contra los semitas, y los semitas son los judíos. Los semitas también son los musulmanes. Toda esa gente son semitas, hermano. Pero les llaman semitas solamente a los que le conviene decirles que son los israelitas, que son los descendientes de Sem. Y toda esa gente son semitas, hermanos, pero ellos están en contra de sus propios hermanos. La gente le llaman semitas solo a los judíos, solo a los hebreos, por ignorancia, hermano. Por eso nosotros tenemos que conocer esto así.
Así, hermano, como líder usted tiene que saber y dominar esto que estamos hablando, que es un pequeño resumen, hermano. Entonces, hermanos, ya vemos que como conclusión, dice hermano, como conclusión, Israel es el pueblo que Dios eligió para que a través de él mostrara al mundo sus leyes y cuna del nacimiento de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador. El que bendice a Israel será bendito y el que lo maldice será maldito. Mira, hermano, ¿a qué nos llama Dios? A investigar en la Biblia y en la historia secular verificada de fuentes confiables acerca de Israel y no creer las informaciones que publican por la televisión o diferentes medios publicitarios que no saben ni entienden que Satanás es el que a través de los enemigos de Israel tergiversan la verdad y la realidad de las cosas. Miren, hermanos, qué ignorancia hay en el mundo entero y aún en la iglesia de Cristo, hermano. Por eso el Señor manda que nosotros nos inyectemos, hermano, del conocimiento. Hay gente que va a la iglesia a cantar, a llorar, a sentir el espíritu que otro los influencia, o sea, el pastor que lo... Y el hermano busca a Dios y se llena y se van a sus casas, pero el Señor no nos manda eso, el Señor nos manda a, ya cuando nosotros estamos formados, hemos crecido a ser líderes, hermano, a nosotros ser los portadores de esa bendición, hermano, no recibirla de otros, sino que usted darla y que de usted salga esa unción del Espíritu Santo, hermano, sobre la gente y que usted pueda imponer las manos y haya milagros y no ya irnos a reunir, hermano. Yo en estos últimos días acompañando, le estuve yendo a mi hijo, pero ya veo que no es para mí, hermano, no es para mí. Ya yo soy llamada a otra escala, hermano. Yo por más que soy humilde, hermano, he tratado de ir y veo mucho, se siente, no es que voy a criticar, pero veo tanta cosa, o sea, siento en mi espíritu que no es. Y otros se gozan y cantan y danzan, pero yo ya no puedo porque ya en uno hay una unción superior, hermano. No sé si usted me entiende, pero hay algo superior. Ya no puede usted entrar en eso. Por eso nosotros estamos luchando y orando, hermanos, para nuevamente a futuro ir a predicar a las calles, hermanos, que ese es parte de ir a visitar a las casas, hermanos, lo que antes hacíamos y lo que debemos hacer. Entonces, como conclusión, hermanos, ya dimos de que nosotros tenemos que investigar y amar al Señor y amar a Israel y defender a Israel cuando el propio pueblo de Dios lo esté atacando. Vamos a alzar nuestras manitos a Dios. Hicimos un pequeño resumen, hermano, bien pequeñito. Tenemos Santa Cena hoy día. Tenemos suficiente tiempo, hermano Luis. Alcen sus manitos al cielo y vamos a orar en fe, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra sobrepasa todo entendimiento y usted nos enseña por su palabra, Señor, cuáles fueron los orígenes de su nación escogida, Padre. Padre mío, muchos no entienden el actuar y el defenderse de Israel, Señor, porque ellos ya fueron azotados, Padre. Hicieron de ellos lo que pudieron, Padre mío, y lo que quisieron. Pero ahora se refugiaron en ti solamente, Padre. Y ahora ellos pelean a tu lado, Señor. Y usted es el que les da la victoria, Señor. Es usted el que les da el socorro a Israel. Es de usted que viene la bendición para ese pueblo y ese pueblo lo bendecimos, Padre, y lo apoyamos en sus actividades que ellos hagan, Señor, porque tú estás con ellos, Padre. Ellos son pacíficos, Padre. Ellos solo se defienden, Padre, y ahora atacan porque quieren exterminar, Señor, a esa gente perversa de Hamás, Señor, que es un grupo terrorista perverso, Padre. Y por eso atacaron a Irán, Señor, porque ellos lo financiaban a ellos, a Hezbollah y a muchos países, Padre, a muchas bandas guerrilleras, Señor. Y la gente que no sabe, y tu pueblo que no sabe, Señor, de tu palabra, no entiende, Padre, y acusan y maldicen y se maldicen ellos mismos, Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, abre los ojos de los ciegos espirituales
Abre los ojos de los que no pueden ver la realidad de tu palabra, Señor. Abre los ojos para que entiendan, Señor. Abre las mentes, abre los entendimientos, Padre, y que entre como río la palabra, entre como fuego la palabra. Entre, Padre, entre, Padre, entre, Señor, los corazones, Padre, dispuestos y abiertos, Padre. Mira tanta soberbia, Señor, en los jóvenes, tanta soberbia en las familias, Padre, en las naciones, en los gobiernos. Padre, oramos, Padre, para que en Chile no entre un gobierno nuevamente comunista, Padre, un gobierno que nos maldiga, Señor, te lo rogamos con el corazón, Padre. Ábrele los ojos a los chilenos, Padre, para que los chilenos entiendan, Dios mío, Señor amado, que con el diablo no se juega, y a tu propio pueblo, Señor. Señor amado, porque muchos pueblos, Señor, del templo principal y todas sus iglesias, hijas, Padre, votaron por el comunismo, Señor, porque eran gente que estaban en adulterio, Señor. Padre mío, ten misericordia y abre el corazón de tu pueblo para que no se dejen influenciar de líderes que andan en cosas de maldad, Dios mío. Por eso no pueden oír tu voz. Por eso no pueden obedecerte, Padre. En el nombre de Jesús, rompe cadenas de enfermedad, de ceguera, de perversidad, Dios mío. Y derrama tu buen espíritu, Señor, sobre las vidas que tienen que estar en la tierra, Padre, para sacar adelante tu obra. Bendice a los que tienes que bendecir, Padre. Gracias te damos, Señor. Lo creemos, Padre. Alce sus manitos al cielo, abra su manito, hermano. En el nombre de Jesús, Señor, dígale. Recibo, dígale, recibo vigor, dígale, recibo en esta semana fuerza, dígale, fuerza, 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 fuerza. Recibe el peso de Dios, hermano. Recibe el vigor del Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe. Recibimos, Padre, vigor, energía. Arramasaya, arramacandalaya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano Luis. Amén.